Buenas noches, distinguido público. Agradecemos su presencia en esta ceremonia de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en la Casa de Cuenca, con motivo de la incorporación como nuevo académico correspondiente del doctor Marco Tello Espinosa. El doctor Marco Tello Espinosa es uno de los investigadores y críticos literarios más destacados, no solo de la SUAY, su provincia de nacimiento, sino en general del Ecuador contemporáneo. Nacido en Sixic en 1944, cursó estudios secundarios y superiores en la ciudad de Cuenca. De su educación media cumplida en el tradicional Colegio Nacional Benigno Malo, Marco Tello siguió sus estudios superiores en las universidades de Cuenca y de la SUAY. Licenciado en Humanidades, docente de segunda enseñanza en la especialidad de Literatura, es además doctor en Filología por la primera de las universidades nombradas. Obtuvo además una especialización en docencia universitaria en la Universidad de la SUAY. Entre otras actividades periodísticas y académicas, se ha desempeñado como columnista del diario El Tiempo de Cuenca, director de la revista Coloquio de la Universidad de la SUAY y columnista de la revista Avance, director de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY, y del Archivo Nacional de Historia, sección de la SUAY, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de la SUAY, profesor en el Colegio Benigno Malo y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de la SUAY. Entre sus obras cabe citar Olmedo, Magia y Fulguración de la Palabra, El Juego del Lenguaje, El Verbo, Teoría y Práctica de la Temporalidad, El Patrimonio Lírico de Cuenca. El año 2021 publicó su monumental estudio sobre la poesía cuencana, Cuenca, 2 siglos de poesía, una mirada crítica. Ejemplares de este libro tenemos en una mesa al final del auditorio. Es un gran honor para la Academia Ecuatoriana de la Lengua recibir en su seno, en calidad de nuevo académico y con sobra de merecimientos, al doctor Marco Tello Espinosa. Saludamos la presencia del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que nos honra con su presencia. Preside este acto la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia, doña Priscila Flores, vicepresidenta de la Casa de Cuenca, el doctor Simón Espinosa, académico de número, quien dará el discurso de bienvenida al doctor Tello, y luego escucharemos las palabras, el discurso de orden del doctor Tello. En primer lugar, la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia de la... Sí, muy buenas noches a todos ustedes. Para nuestra academia, que en el año 2024 cumplirá 150 años de existencia, es motivo de orgullo justo, equitativo y saludable, como decían los abuelos, entre la liturgia y la poesía, contar a partir de hoy entre sus miembros con este humanista y filólogo, maestro y escritor de intensa producción gramatical, crítica, lingüística, cuyo libro Cuenca, 2 siglos de poesía, una mirada crítica, publicado en plena pandemia en 2021 por la Universidad de la SUAY, es obra privilegiada de conocimiento y reconocimiento, resultado de una vida de trabajo inteligente, inagotable, ejercicio de búsqueda del avance de la inteligencia, la conciencia y la pasión hacia la identidad cuencana a través de sus poetas. Cuenca radicó su orgullo ciudadano en ser, como por secreto de naturaleza, ámbito privilegiado para la poesía. ¿No estaban para ello acaso su paisaje, el agua de sus ríos y sus lluvias, su alrededor de saucedales, sus flores, su cielo, la sensibilidad y el talento de sus hijos?
En estas palabras introductorias a la sesión solemne en que es recibido don Marco Tello Espinosa en calidad de miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, me referiré brevemente a mi lectura, aún parcial y desde ahora constante, de este hermoso y feraz estudio que no se cae de las manos y que sin ser el primero que él escribe sobre la poesía producida por cuencanos, es el más completo, crítico y poético que se haya escrito sobre 2 siglos de poesía cuencana, por su mirada de estudioso cabal y los poemas con los cuales ejemplifica sus fecundas nociones. Examina exhaustivamente este quehacer poético desde la que para algunos es complicada teoría, la de las generaciones literarias. Crítico de profunda formación, de lucidez sin alardes, expone con excepcional claridad dicho método generacional. Entra en los sucesivos períodos, nombres y obras unidos y separados a la vez, cada uno en su propio lapso. Pocas veces el lector ha abordado el rico tema de las generaciones guiado con tal eficiencia didáctica. Los títulos que se suceden en la obra anuncian el vasto contenido del camino poético en que Cuenca se enrumba. Se suceden capítulos como La colonia y el exilio, En busca de identidad, El sabor local, El crisol de la conciencia y el lenguaje, El mundo y la conciencia, y culmina el libro en una crónica sincrónica. Los precede una jugosa introducción, nombrada por razones que iluminan singularmente al lector, una crónica asincrónica. En ella muestra desde el horror de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Europa se desangra, o la Revolución de Octubre en Rusia, cómo evolucionan el arte y la poesía, cito, bajo el influjo de nuevas concepciones vitales, científicas, estéticas, y exclama, estas innovaciones se expanden por el orbe y tocan Hispanoamérica ya encendida en fervor revolucionario. Avanza desde los poetas cuencanos de la colonia hasta nuestro presente en movimiento y entrega una selección lúcidamente crítica de poemas, debates cuencanos significativos. Contrasta lo que se escribía en las primeras décadas del siglo XX en otros países hispanoamericanos, como Altazor de Huidobro en Chile y el inolvidable César Vallejo, quien, en palabras del crítico, rompe con la tradición retórica, con la perlería modernista y confía su salvación a la desnudez sobrecogedora de la palabra en Los Heraldos Negros, publicado en 1917. Contrasta, decía, con lo que sucedía en la pequeña ciudad de Cuenca, donde como en un dorado Macondo previo a 100 años de soledad, se coronaba de oro a Remigio Crespo Toral, quien no en vano desde entonces fue llamado por los abuelos, para orgullo de contemporáneos y descendientes, poeta coronado. A propósito, no puedo en justicia dejar de trasladar las palabras de Pablo Estrella que cita nuestro nuevo académico. Sobre Crespo Toral, dice Estrella, ha pasado una doble desventura. El ser reputado en vida como poeta genial y atraer después de muerto a la ideología más que a la literatura. Bien conocemos lo que cualquier suerte de ideología supone para la auténtica crítica literaria, y cuánto el análisis surgido del ansia revolucionaria a lo soviético usurpó y se ensañó en la literatura sin aportar a su vigorosa expansión, o quizá haciéndolo por contraste. Lo que este libro enseña con su crítica sin concesiones, audaz y vigorosa, con esporádicos e inolvidables chispazos de humor, se atiene a la realidad del tiempo y de la historia,
desde cuando entre nuestros primeros poetas y escritores, historia y tiempo marchaban aún muy lentamente. Permítanme espigar entre la maravilla de alguno de los poemas que tan bella y certeramente cita y estudia nuestro novísimo y bienvenido colega, y leerlos hoy y aquí, pues muestran a Cuenca como la mayor fuente de gozo, reflexión y crítica sobre literatura y poesía, fiel a su tradición y a antiguos y siempre lúcidos encuentros. Esto, a pesar de lo que expresa el autor respecto de la que él llama segunda vertiente, en la cual afirma, comillas, la producción artesanal ganará los espacios que habían sido diseñados para las manifestaciones tradicionales de la cultura, aunque desagrade a quienes se nieguen a asegurar que el mundo y su canon han cambiado. Y anota de qué modo la frontera generacional se torna difusa, inestable, en referencia a quienes, no atados a la mesa del ordenador, sino al hilo invisible del espacio virtual, pertenecen a la generación que Bauman denominó líquida, porque la base que la sustenta es inestable, oscilante, en riesgo de romperse por la acción depredadora del ser humano o por su desmedida ambición de progreso y poder. Sin embargo, continúa el escritor, no dejará de alentarnos el que jóvenes de la promoción hayan ofrecido un testimonio de identidad y clarividencia en su voz poética, motivados por la necesidad de autodefinirse en medio de los apremios globales, las farsas políticas, las prevenciones locales, pues, comillas siempre, libres de remilgos retóricos, desvinculadas del vivir comunitario, sensibles no a la armonía del mundo, sino a su desequilibrio, hay voces que conmocionan, conmueven, soliviantan. Admira el camino recorrido por el ilustrado filólogo y crítico en este libro imprescindible que el Ecuador entero debe agradecer. Se vuelve inevitable leer en voz alta algunos de los poemas que sin ninguna duda sobrevivirán a los amagos de desolación en que vivimos. Entre ellos elijo al poeta indispensable, maestro del maestro a quien hoy recibimos, Efraín Jara Hidrobo, sobre el cual el maestro Tello expresa voz afinada y vigorosa. El rigor y la pasión han dirigido su obra de creador. En ella no hay homogeneidad ni disparidad, sino progresión a partir de las tempranas composiciones publicadas en 1948. He aquí algunos de sus versos, aún de entre aquellos que Jara había desdeñado. Eres exactamente como las golondrinas, y como ellas apenas pesas lo que el rocío. Golondrina de estío, mitad pulso del cielo, la otra mitad suspiro y fantasma del lirio. De vida interior del árbol, perpetuo suplicio del impulso, condenado a extinguirse en cuanto cumple el fugaz parpadeo de la forma. Todo se centra para dispersarse, más dispersión aún es la semilla para la cual cumplirse es disgregarse. Estar aquí no tiene más sentido que volver a empezar al cautiverio del orden y la forma encadenados. Ya aquí es imprescindible ir al espléndido, rotundo sollozo por Pedro Jara,
4 versos. De mayor importancia en Hispanoamérica, el de José Juan Arón. Marco Tello Espinosa es un estudioso de la literatura de muy altos hilados. En el último párrafo, Dávila Vázquez dice, es este un libro que hay que leer y revisar cuidadosamente, porque las figuras realmente notables de nuestra poesía alcanzan en el análisis de Tello una nitidez impresionante, y así es, y una apreciación siempre objetiva, que iluminan la ruta poética de Cuenca en más de 2 siglos de su desarrollo. Hasta aquí, Jorge. 3, introducción. El libro contiene una introducción de 30 páginas en las que ensaya 4 temas sobre por qué y para qué de esta obra. Los temas introducidos son una crónica asincrónica, justificación, despliegue generacional, procedimiento ordenador. Después de la introducción viene una mirada crítica a los poetas de Azuay y Cañar, porque realmente el austro es uno. Desde el año, digo el austro, la mitad del austro, ¿no? Que limita por el norte con Ecuador y por el sur con el Perú, porque Loja limita con Perú. Después de la introducción viene una mirada crítica a los poetas de Azuay y Cañar desde el año de 1714 hasta el año 2013. Esta mirada crítica comienza por agrupar y clasificar a los poetas según generaciones de 30 años en las 2 de cada una de las vertientes respectivas. Tello examina las circunstancias históricas y nos recuerda el aire de las costumbres en los que cada generación ha florecido. He aquí solamente los títulos de los capítulos de la obra. Prólogo, introducción, capítulo 1, la corona y el exilio, 2, en busca de identidad, el 3, el sabor local, 4, el crisol de la conciencia, 5, la conciencia y el lenguaje, 6, el mundo y la conciencia. Una crónica sincrónica y conclusiones. 3.1, una crónica asincrónica. La crónica asincrónica empieza con un contraste entre los primeros días de noviembre de 1917 en San Petersburgo y la coronación del poeta cuencano Remigio Crespo Toral. Lenin arenga a los obreros y campesinos del inmenso país para que aseguren el control del poder. Camaradas, obreros, soldados, campesinos, trabajadores, todos. Poned todo el poder en manos de vuestros soviets. El 4 de noviembre de 1917,
Cuenca coronó al poeta Remigio Crespo Toral. Dice el doctor Tello, respecto del contraste, pero antes hacen, como indicó Susana, un recuento de la poesía de la época en América. El sentimiento iconoclasta, esto es el doctor, inflama la sensibilidad ya enardecida en los albores del nuevo siglo por el rompimiento con lo tradicional. Y pone al lector al día de los variadísimos intentos de renovar la poesía en Italia, Francia y América Latina en las 2 primeras décadas del siglo XX. Oigamos al autor. El lenguaje geométrico de la pintura ha hecho realidad este sentimiento robertiano expresado 75 años atrás sobre la posibilidad de un arte concebido como el arte de la música. Esta es una cita de Jaffé, Abstracción geométrica en historia del arte. Ahora continúa el doctor Tello. Al espectador, las abstracciones expresionistas, las audacias del movimiento Dada en la exploración del azar como elemento del acto creador. Tello trata pedagógicamente la exposición de estos intentos. Propone ejemplos, analiza y muestra el brillo y la verdad y la variedad de los resultados. Quito, Guayaquil van a la saga de esta innovada. Y en Cuenca todo está tranquilo con poquísimas excepciones. Sobre este aislamiento me atrevo a decir, este aislamiento de Cuenca, me atrevo a decir que la hoya del río Pauta y sus afluentes es un paraíso en cuya mitad está Cuenca. Durante 120 años, viajar de Cuenca a Quito tomaba 3 semanas. Y viajar a Guayaquil tomaba 1 semana. Todas peligrosas. Esto principalmente por el gran nudo de la Azuay, la gran araña, en palabras de Teodoro Pol, el geólogo. Por eso el doctor alcalde de Cuenca, Ricardo Muñoz Chávez decía que Cuenca y el Azuay Cañar limitan por el norte con Ecuador, por el nudo del Azuay y también porque ha sido una zona sumamente desprotegida por el gobierno central. Y aún así es la mejor ciudad de Ecuador. Estas circunstancias determinaron un aislamiento de los centros del poder y en consecuencia dieron pie a una autonomía económica suficiente de pequeños asentados, con pocas excepciones en la provincia de Cañar. Intenso catolicismo parroquiano, estamentos sociales injustos, pero menos acentuados en otras regiones. La comarca era patriarcal, con aptitudes musicales dadas por ancestros sefarditas y por lo mismo su sentido del ritmo. Cuenca era pues un enclave de poesía idílica
desconectada de las corrientes de la evolución de la poesía occidental. Hubo unas 2, 3, 4, 5, 6 excepciones, pero en los últimos tiempos. En páginas de análisis sociológico de la literatura, Pello desmenuza tales circunstancias y las ilustra con el ejemplo de la coronación de Remigio Crespo Toral en 1917, en que recrea con maestría este espectáculo único que muchos críticos no entendieron. Será una poesía localista, pero es un hecho cultural importante y hermoso que en tan difíciles circunstancias haya habido tanto afán de trascendencia, cual la de un ave de alas rotas con el intacto instinto de volar. Hubiera sido hermoso leer los detalles de la coronación, que lo hace muy bien el doctor Pello, pero me alargaría mucho. Perdón. Una crónica sinfónica. Termino esta parte. El autor pretende ir a las raíces de las mezcladas asimetrías. San Petersburgo cuenta para la intelección de este contraste, asistamos a la coronación. Desgraciadamente, no podemos asistir. Pello describe con precisión no exacta, no exenta de una suave ironía, el magno acontecimiento. Oigamos, eso sí, la magnífica interpretación que propone Pello. 3.2, justificación. Todo esto es de Pello lo que viene. En efecto, al inmovilizarnos un instante, si inmovilizamos un instante el espectáculo, observamos cómo la percepción litúrgica del arte ha conseguido armonizar las trompetas de oro que le dan a Ángel Silva, porque en la coronación muchísimos poetas nacionales homenajearon a Crespo Toral, y el principal de ellos fue una hermosa poesía de Silva. Ha conseguido armonizar las trompetas de oro venerado a Ángel Silva con los románticos suspiros de Hernán y Juana, la leyenda de Hernán, reminiscencia helénica, las 10 musas, muchachas bellas de esa época, vestidas de musas, pues no, de las 10 musas cuyos nombres no recuerdo, y con la reminiscencia helénica y con el requiebro gregoriano, porque Crespo Toral tomó la corona de oro con ¿cuántas hojas de laurel? 34, y fue que a la catedral, y fue a la catedral vieja a poner a los pies de la Virgen la corona. Por eso dice reminiscencia, requiebro gregoriano. El concierto de Beethoven con los aires marciales de la banda del pueblo, la retórica circunstancial con el alto don de profecía. Entre luces y sombras, más vasto, no. Entre luces y sombras, la visión podría ampliarse hasta abarcar un horizonte más vasto en el moroso desenvolvimiento cultural de Cuenca entre el siglo XVIII y las 2 primeras décadas del siglo XX.
ustedes deberían leer esa crónica sobre la coronación. Es hermosa, pintoresca, en algún modo profética. Remigio Crespo Toral había dicho, no en ese discurso maravilloso que pronunció, sino en uno de 1908, que cada uno vive de lo que trabaja y que por lo tanto el escritor y el poeta debería vivir de su trabajo. Y por eso no hay en Ecuador una producción consistente de escritura y poesía, porque muchas veces el escritor tiene que ocuparse en otros menesteres. Eso pues para la señora directora de lo cultural. Bueno. Sigo con Tello. Al constituirse una ceremonia de identidad entre cultura y literatura, la fiesta de la coronación representa un punto importante en el proceso de semantizar la realidad. Decir aquí literatura equivalía a decir aquí poesía. A través de sus oficiantes mayores, la poesía ha cumplido la función reguladora de la vida y de la conducta colectiva. Este imperio de las musas estuvo fortificado por la alianza entre literatura y religión. Convertida en manifestación ritual, la poesía ha terminado por transformar en bien común el interés de los dueños de la lira, hacendados, funcionarios y sacerdotes. De este modo, la poesía ha cobrado una nueva función, la política, legitimando el dominio conservador sacralizado por la Iglesia. Poesía culta y poesía secular han coexistido admirablemente a través de idénticos ideales. Hasta aquí Tello. Tello lamenta la poesía de nido, o sea, de plumas, de toda clase de pájaros, pero no está para más lamentos. He aquí un párrafo importante, importantísimo para entender la esencia de este libro. Despliegue generacional, 3.3. Lo que viene es de Tello. Más lejos de captar el panorama por ojos de turista, si de veras algo ha de interesar a la literatura, no es cómo vivieron el hombre y la sociedad, ni cuáles fueron las influencias, sino cómo, el subrayado es mío, cómo transformaron sus vidas y vivencias en lenguaje y cómo lograron codificar en el poema su noción del mundo y la existencia. Si esa transformación y esa codificación constituyen el resultado de un proceso histórico, viene a propósito la interpretación generacional, pues contribuirá a delimitar el corpus para ampliar la visión y fijar los rasgos que establezcan no solo la diferencia, sino también la continuidad, sino también la continuidad en un mapa a primera vista confuso y laberíntico. Para ello convendrá adoptar la doble perspectiva saussuriana, la del observador en movimiento que mira el panorama desde varias cumbres y la del observador inmóvil que lo contempla desde un punto fijo. Saussure, página 151. O sea que está tomando la teoría de la relatividad de 1905,
sobre el movimiento y el punto fijo de Einstein. Muy bien, doctor Tello. Tello quiere establecer con ayuda del método de las generaciones un temporal que rebase las lindes regionales y no quedar así en un minifundio lírico. Sigue en esto a José Juan Arrom González, nacido en Holguín, Cuba, en 1910 y muerto en Acton, Massachusetts, en 2007. Miembro de la Academia Cubana de la Lengua y profesor emérito de la Universidad de Yale. Cito a Tello. Con este propósito, gracias. Nunca fuera caballero de damas también servido. Con este propósito, dice Tello, hemos hallado razonables fiarnos al sistema de relaciones propuestas en esquema general de las letras hispanoamericanas de Arrom. En tal publicación, Arrom determinó la serie efectiva de las generaciones y vertientes. Toma en cuenta el contexto histórico en que surgieron las expresiones poéticas en su doble papel de manifestaciones y a la vez de regulaciones en un estado de cultura. El subrayado es mío. No se trata de una conciencia generacional de cada poeta, sino de algo práctico, sobre todo en el caso de las primeras generaciones nutridas en modelos españoles. El concepto de generación y la propuesta metodológica son de José Ortega y Gasset en su ensayo En torno a Galileo, 1935, que, añado yo, es una aplicación del yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, tomado de las Meditaciones del Quijote de 1914, el primer libro de Ortega y Gasset. Continúo con Tello. Una generación se aloja en un segmento de historia de 30 años, en el que convergen 3 edades distintas: la juventud. Tello está citando a Ortega y Gasset en este trozo. La juventud, la madurez, la ancianidad. Ese segmento de historia es un instante de contemporaneidad, tiempo cronológico, configurado por 3 coetaneidades diferentes, tiempos vitales, es decir, 3 generaciones. Poseen en común tiempo vital, pertenecen a la misma generación las personas que nacen en una determinada zona de fechas. No sé si esto es de usted o de Ortega. De usted, ¿no? De Ortega, ya. 4. Procedimiento ordenador. A propósito, como el doctor Tello es perfeccionista, alguna vez fue tipógrafo, en la nota 24 de procedimiento ordenador nos aclara que, cito de Tello, una generación comprende a los nacidos dentro de los 30 años anteriores a la fecha de la denominación. Prolonga su vigencia hasta 30 años después de esa fecha. Para no extraviarnos, fijamos la zona de fechas para cada vertiente: la etapa de formación, la etapa de gestación, la etapa de gestión, con lo cual esta guía de periodización se acerca más al criterio orteguiano. Vamos a poner un ejemplo. Generación de 1894. Entre paréntesis, él siempre pone una indicación
aquí modernistas y posmodernistas. Ya mismo acá. Vertiente primera, nacimiento 1864-1878. Formación 1864-1893. Es una época dorada de la literatura y además progresista. En parte. Gestación 1894-1908. Gestión 1909-1923. Y la vertiente 2. Nacimiento 1879-1893. Formación 1879-1908. Gestación 1909-1923. Gestión 1924-1938. En fin, anota Tello, las dos posturas, se refiere a Hernán Rodríguez Castelo y a Juan Valdano Morejón, que de Dios gocen ambos, que trabajaron también con el instrumento generacional desde 1830, fecha de la fundación de la República del Ecuador. Las dos posturas constituyen esfuerzos sostenidos y muy serios en el afán de someter el fluir del pensamiento y la acción a unas coordenadas que faculten la comprensión del proceso cultural. Aunque desacierten a nuestro modo de ver en el punto de partida, esfuerzan con ello el entramado para sujetar el relevo generacional a un esquema. Es decir, el esquema generacional de Rodríguez y de Valdano es un esquema generacional con calzador. Sí. Marco Tello ha encontrado entre 1714 y 1984 10 generaciones. 1714, Rococó, con un representante seguro y otro con signo de interrogación. 1744, enciclopedista con 2 representantes. 1774, precursores, independencia, neoclásico, nadie, silencio lírico, como el de ustedes. G4, 1804, libertadores, neoclásicos, anticipos románticos y representantes. Nadie, silencio lírico. 1834, románticos con 5 representantes. 1864, románticos e iniciadores del modernismo. 1894, modernistas y posmodernistas, con 40 representantes. 1924, vanguardistas y posvanguardistas, con 40 representantes. Generación de 1954, rebeldes y renovadores, la nueva literatura, con 33 representantes. Y la generación décima, 1984-2013, globalización e intertextualidad, posmodernos e inconformes, con 9 representantes. En cuanto el encanto de este libro radica sobre todo en la mirada crítica y el estudio de la forma de los principales poetas. Y tal encanto va encuadrado en la historia de esos tiempos
y lo revelador de las notas al pie de páginas, que contiene muchas anécdotas que nos sirven para entender cómo se vivía en Cuenca. Constituye un intenso placer el ir leyendo los capítulos de la mirada crítica, subtítulo de la obra. Qué estilo, qué suavidad, qué respeto. No podemos dejar de incluir en esta presentación el ejemplar trato que Tello da a la 10ª generación, la de 1984 a 2013, en sus dos vertientes especificadas como globalización e intertextualidad, posmodernos e inconformes. Digo, en cierto modo, porque Tello se atreve a demoler su propia arquitectura cuando la posmodernidad, como dijo ya doña Susana, vuelve líquida la visión del mundo y de la verdad e inventa la posverdad, que ya se está acabando, ¿no? Y por tanto, la arquitectura empleada no resulta en cierto modo tan eficaz. Al ocuparse de los poetas del mundo líquido de la decena 1970-80, la del ecologismo y la del 80 a los 90, la de la revolución digital, ello se fabrica un análisis abierto, comprensivo, muy atento a la gran poesía de la mujer cuencana, Azuaya, Cañari, contemporánea, y avanza hasta el 2013, tiempo correspondiente al actual. Lo hace con generosidad, comprensión y un darse cuenta de que corren tiempos nuevos y nuevos modos de última página, de un poetizar más comprometido política y socialmente, y más desesperado, más sin rumbo, más de herida abierta, sangrante y más iconoclasta, derivador de ídolos y tradiciones, más creativo y extraño, que lo sueña con humor. Pello dice con humor negro. No extraña entonces que los sueños hayan sido reemplazados por las pesadillas. En cuanto a las conclusiones, que son 4, no leeré sino fragmentos, la tercera, pues no quiero abrumarlos, aunque ya lo he hecho. Cultivada, dice, a lo largo de 2 siglos, dice Tello, la poesía es uno de los rasgos distintivos de la cultura cuencana y regional. Alrededor de 150 nombres quedan registrados en el esquema de este acercamiento generacional. 5 o 6 de ellos bastarían para enaltecer la presencia lírica de Cuenca. Los demás vienen a confirmar la vocación de un pueblo inclinado a poetizar la realidad. Todo esto le ha valido a Cuenca el honroso título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Felicitaciones, doctor Marco Tello, y a ustedes, amable público, gracias por su poética paciencia. Vamos. Sí. Gracias. Ahí está.
Bueno, muchas gracias al doctor Simón Espinosa por su erudita intervención. Ahora, en la prosecución de este acto académico, escucharemos el discurso de orden del nuevo recipiendario, doctor Marco Tello Espinosa, sobre el tema la poesía como un rasgo secular de identidad. Doctor. Doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Doctor Simón Espinosa Cordero, miembro numerario de la Academia. Doctor Francisco Poroaño Arandi, secretario. Distinguidísimo público, distinguidas autoridades, entre las cuales destaco la presencia del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, de quien tuve el honor de ser su profesor en el Colegio Benigno Malo. Muchas gracias. Ya, gracias. La poesía como un rasgo secular de identidad. A numerosas personas debo agradecer por alentar mi visión hacia el mundo de las letras. En primer lugar, a mis padres en los lejanos días de la infancia. Más tarde, a profesores abnegados de secundaria y de universidad, entre quienes mencionaré con singular respeto y admiración al doctor Efraín Jara Hidrobo en el Colegio Nacional Benigno Malo y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca. Una reciente obligación de gratitud he contraído con los dignísimos miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que tuvieron la iniciativa generosa de proponer mi nombre para esta incorporación. Doctora Susana Cordero de Espinosa, doctor Simón Espinosa Cordero y doctor Jorge Dávila Vázquez. Asimismo, me siento obligado a agradecer a los señores integrantes de la Comisión de Calificaciones que emitieron el dictamen favorable y a la Junta General de la Academia que admitió la incorporación en virtud de mi desempeño como docente, ensayista y estudioso de la literatura. Y ahora, atendiendo a una honrosa invitación de la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, procederé a ofrecer a vuestra consideración el libro Cuenca, 2 siglos de poesía, una mirada crítica, publicada por el municipio de Cuenca y la Universidad de la SUAY con motivo del bicentenario de independencia de la ciudad, instituciones a las cuales renuevo mi reconocimiento. Muchas de las cosas, muchos de los aspectos que voy a tratar han sido ya disertados por la doctora Susana y por el doctor Simón, de manera que les pido mucha paciencia para escuchar. Con la benevolencia del distinguido auditorio, aprovecharé la oportunidad para exponer la metodología que ha dado sustento al libro, a fin de volverlo realmente digno de esta presentación. No es una recopilación, he insistido, tampoco es una antología, pues no aspiraba a seleccionar poemas, sino a ir tras las huellas del proceso creador. El objetivo fue, entonces, establecer un corpus representativo para luego ahondar hasta la red de raíces por la que ha circulado la savia, que nutre a una firme tradición estética que ha convertido a la poesía en un rasgo secular de identidad, conforme reza el título de esta intervención. Lo expuesto me ha llevado a explorar en los contextos sociohistóricos siempre cambiantes en que han ido sucediéndose las promociones líricas cuencanas. Ojalá que estas páginas despejen para los amantes de la apreciación artística el cauce por donde fluye una de las expresiones importantes de la inclinación cuencana a lo trascendente, la poesía. Ese arte de eludir el significado ordinario del lenguaje para transferirle el poder de obrar sobre la emoción y la inteligencia.
Se trata de un rasgo que ha llegado a formar parte de la identidad comunitaria. Si miramos un poco hacia el pasado, descubriremos que la propia fundación española de la ciudad fue una materialización, detalle por detalle, de un ensueño del virrey Hurtado de Mendoza, transmitido desde Lima a Gil Ramírez Dávalos, gobernador de Quito, con la orden de fundar una ciudad con servicio permanente de agua, bosques para leña y materiales que sirvieran a la construcción de calles, plaza, templo y edificios. Obediente a la disposición virreinal, encontró Ramírez Dávalos aquel espacio edénico a orillas del río Tomebamba. Así nació Cuenca, en forma muy bien trazada de damero, habitada por unos pocos españoles, primeros europeos instalados en estos vastos territorios de los pueblos ancestrales. Pronto, la urbe rebasó la línea azul del río fundacional y el límite de los otros 3 ríos, bordeados de sauces en hilera. Siguiendo un antiguo ritual, los árboles inclinan las copas taciturnas destrenzadas por la brisa a fin de mirarse en el cristal ondulante de las aguas, en clara muestra de que lo bello, es decir, lo poético, está en el propio modo de ser de la naturaleza. No es de extrañar entonces que el paisaje obrara sobre la sensibilidad de los futuros habitantes de la nueva ciudad para la constante revaloración de lo estético trasladado a las palabras. Solo necesitaron transferir al pensamiento y a su realización verbal la magia del entorno. En lo que concierne a la expresión poética, han logrado que nunca cese la corriente lírica para que su ritmo fluya sin descanso, ora apacible, ora turbulento, como el rumor perpetuo de sus ríos. Encanto que al padre Juan de Velasco le llevó a imaginar que en Cuenca estuvo asentado el paraíso. He alcanzado a mirar aquel fluir incesante desde varias cumbres y desde diversos puntos fijos. Y el consejo de Saussure para el análisis del fenómeno lingüístico, puesto que también el poema constituye ante todo un hecho social del lenguaje. Pero luego de mirar, he tratado de encontrar el punto inicial que me permitiera desatar el nudo gordiano en que se presentaba el corpus resultante de la observación, sumiéndome desde el primer momento en una vacilación que trataré de ilustrar a modo de ejemplo, con las variantes que ofrecen estas 2 manifestaciones de indudable carácter popular. A. La primera consta de esta pareja de variantes. 1. Todo lo puede la plata, todo lo vence el amor, todo lo acaba la muerte, no hay más que servir a Dios. 2. Todo lo puede la plata, todo lo vence el amor, todo lo consume el tiempo. Mejor es servir a Dios. La primera copla se halla en el libro 504, folio 9, a la vuelta del documento fechado el 30 de agosto de 1623 en el Archivo Nacional de Historia de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Por supuesto, hay otras estrofas de esta índole en los legajos del archivo, reveladoras, lo he consignado en el libro, de un naciente estado de conciencia colectiva. La segunda versión corresponde a Luis Cordero, recogida por don Juan León Mera, Cantares del Pueblo Ecuatoriano, 1892, página 39. Aunque haya poca diferencia formal y de contenido entre las 2 estrofas, si se fija la atención en el último verso de cada una de ellas, resulta que en la primera se trata de un mandato. No hay más que servir a Dios. Mientras que en la segunda, de un simple deseo. Mejor es servir a Dios. ¿A cuál de las versiones acogernos? La primera debió circular durante más de 2 siglos y medio hasta adoptar la forma que trae el último verso en Luis Cordero. La fuerza imperativa se ha transformado en deseo porque el romanticismo hispanoamericano contribuía a desprender de la religión el destino humano.
Si se atiende a la organización estrófica, ambas versiones son cuartetas octosílabas de estilo popular, que vienen con los versos pares rimados y los impares sueltos, formas de muy antigua tradición hispánica, siglos XI y XII, que a veces resultaban de dividir pareados de arte mayor, asegura Tomás Navarro Tomás en su métrica española. Esto mueve a pensar que los anónimos autores de las coplas encontradas en los documentos notariales del archivo, rimadores descendientes de quienes fundaron la ciudad, cultivaron en secreto este género de esparcimientos retóricos, facilitados por la cadencia musical del octosílabo. Quizá deba aclarar que el octosílabo, justamente por su dimensión, es igual al grupo fónico, que permite justamente esta ligereza, esta agilidad en la construcción del verso. El grupo fónico pues está integrado, es la unidad mínima del habla, integrado por 8 sílabas, a partir de las cuales necesariamente el hablante tiene que respirar para seguir leyendo o hablando. La segunda manifestación consta de esta pareja de estrofas. Una musa muy discreta, con mucha razón decía que toda musa tenía parentesco con la dieta. Yo, que nunca fui poeta, ya empiezo a poetizar en fuerza de mi ayunar. Es mi ayuno tan severo, que dentro de breve espero con Apolo emparentar. Berrueta, siglo XVIII, en Hernán Rodríguez Castelo, Literatura en la Audiencia, tomo segundo, página 1466. 2. Ocúpate en algo, Blas. ¿De qué modo vivirás, noble y sin una peseta? Mira que en peligro estás, hijo de edad en poeta. Luis Cordero, Juan León Mera, Cantares. De diferente factura estrófica, ambas expresiones poseen en común el mismo humor y un solo referente, cuál es la realidad histórico-social de cada momento. En Berrueta, la precariedad económica en una ciudad sumida aún en lo rural. En Cordero, la necesidad de asumir las nuevas condiciones que imponía el desarrollo y de olvidar los pujos de abolengo. El padre Nicolás Crespo Jiménez es el primer poeta cuencano conocido. Se ubica en la segunda vertiente de la generación hispanoamericana de 1714, todavía iluminada por los últimos resplandores del barroco. Se la bautiza como rococó, término importado de las tendencias artísticas de la Francia de Luis XV, caracterizada por la delicadeza, la alegría y la frivolidad, pero también por ser un movimiento de libertad que se enfrentó al antiguo régimen francés y obligó a que los personajes desde entonces retratados abandonaran la actitud hierática y sonrieran ante el espectador, invitándole también a sonreír y a gozar de la existencia. Es el clima espiritual de aquella época en Europa y en algunas metrópolis de América. El padre Crespo, el mayor de los jesuitas que en 1767 marcharon al destierro, compuso en latín la Elegía del Desterrado. Narra en ella las vicisitudes del viaje y los sufrimientos del proscrito. Las varias traducciones de su composición nos dejan frente a un poeta lleno de añoranza por su solar nativo. Sus quejas anticipan las de Dolores Vintimilla de Galindo, la quiteña que inaugurará muchos años después el romanticismo cuencano. En la segunda vertiente de la generación de 1744 aparece el padre Pedro Pablo Berrueta, otro de los jesuitas del extrañamiento, una suerte de estrella solitaria en el paisaje cultural de la ciudad. En el caso de Cuenca y en general del Ecuador, ha permanecido latente la preocupación por el retraso de su producción literaria con respecto a otras naciones hispanoamericanas. En los dominios de la creación literaria,
Debemos asumir esta realidad como un asunto de índole cultural. En efecto, el humanismo peninsular había sido trasplantado muy pronto en Hispanoamérica por la Universidad Colonial. Según nos han recordado Guillermo Díaz Plaja, Hispanoamérica en la literatura, Biblioteca Básica Salvat, número 67, 1970. Y Emilio Uzcategui, Revista Ecuatoriana de Educación, número 67, 68 y 69, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1973. La ciudad de Santo Domingo, en la Española, ya tenía 2 universidades en 1538. En 1551 se crea la de San Marcos, en Lima. En 1553, la Universidad de México. En 1586, la de San Fulgencio, en Quito. En 1608, la de Santo Tomás, en Bogotá. En 1613, la de Córdoba. En 1696, la de Cusco. En 1728, la de La Habana. La de Cuenca, en 1867. En plena época republicana, lo que hace presumir que en la ciudad circulaba una corriente humanista alimentada por los libros, cuya lectura alentó el temprano brote de manifestaciones líricas. Pero el problema persistía. No era posible desovillar el estudio de un corpus tan copioso de 2 siglos sin arrancar de un punto de partida, a sabiendas de que todo intento de periodizar la producción literaria corre el riesgo de caer en la arbitrariedad. Apelé a varias propuestas muy útiles, por cierto, para el estudio de las letras hispanoamericanas y ecuatorianas, pero no del todo convincentes para el caso de Cuenca, hasta que volví a abordar con mayor entereza el libro Esquema Generacional de las Letras Hispanoamericanas, ensayo de un médico, el cubano José Juan Arrón, segunda edición, Bogotá, 1977. La primera apareció por entregas en la revista Tesaurus entre los años 1961 y 1963. En el ensayo de Arrón, el punto de partida no fue fijado por el investigador, sino por varias circunstancias históricas coincidentes que señalan la fijación en 1474. El esquema arranca de la generación isabelina, la del descubrimiento, integrada por los españoles nacidos entre 1444 y 1473. En el reinado de los reyes católicos, iniciado en 1474, año que da nombre a la generación, España empezó a consolidar sus aspiraciones de dominio imperial, plasmadas en 1492 en varios hechos memorables. La rendición de Granada y la expulsión de los judíos, más por intereses económicos que religiosos. El desembarco de Colón, impulsado por los vientos del Renacimiento, en un lugar ignoto que en la siguiente generación se llamará injustamente América. La publicación de la primera gramática castellana por Antonio de Nebrija, pensada en la lengua como lazo de unión entre los pueblos del imperio. A estas razones habría que agregar el ascenso de un español, Rodrigo Borja, italianizado Borgia, al trono pontificio, también en 1492. Mayor con 20 años a Isabel y a Colón, reinó con el nombre de Alejandro VI. Y consta aquí porque fue quien fijó la línea de reparto del mundo recién descubierto entre España y Portugal. Su muerte en 1503 coincidió con el final de la generación. El año siguiente murió Isabel y por esos mismos días regresaba Colón de su cuarto y último viaje, enfermo y desilusionado. En 1504, Américo Vespucci demostró que las tierras a las que llegaron los descubridores no estaban en Asia, sino que formaban parte de otro continente. Entró entonces en escena la generación de 1504, la de los conquistadores, Pizarro, Almagro, Hernán Cortés, y también los misioneros,
Bartolomé de las Casas en particular, y asomaron los cronistas, con quienes Hispanoamérica empezó a contar en la cultura de Occidente. Según el profesor cubano, es la primera generación que tiene una idea precisa de la realidad de lo que entonces se llamaba Nuevo Mundo. Así, el agonizante Hernán Cortés dispuso desde España que trasladaran pronto sus huesos a México para el descanso eterno. En oleadas sucesivas vendrán los fundadores, relevados por los mestizos. Se agudizarán los conflictos sociales hasta hoy no resueltos entre los explotadores de los pueblos oprimidos y sus defensores. No hay, pues, arbitrariedad al señalar el año de 1504 como el punto de partida que permite a Rom periodizar el despliegue generacional hispanoamericano. Despejadas las dudas, constatamos que las generaciones cuencanas alcanzan también la ruta que ha señalado el profesor cubano. Un trajinar que cronológicamente empieza en el presente estudio con las coplas halladas en el archivo de historia, pero que cobra impulso bajo las sombras venerables del padre Crespo Jiménez, del general Escandón y del padre Pedro Pablo Berrueta en los grupos de 1714 y 1744. En Berrueta, de cuya muerte se cumplieron en silencio 2 siglos en 2021, he creído ver al anticipador de algunas constantes en la cultura literaria de su ciudad, sobre todo el fervor por el paisaje local, a pesar de la mirada desdeñosa que sus contemporáneos europeos dirigían a lo americano. Lejos de lamentar en el exilio su suerte de proscrito, Berrueta se burlaba con fino humor de sí mismo y de los demás. Este recurso eficaz será retomado por Solano y Luis Cordero en el siglo XIX y por los jóvenes rebeldes del grupo Elan en la primera mitad del siglo XX. De Berrueta procederá también la concepción del poema como de obra de arte inacabada, perfectible. Después del silencio lírico de los grupos subsiguientes dedicados a la configuración urbana de su espacio, resonaron en la generación de 1834 las primeras voces románticas bajo la influencia de una hermosa mujer quiteña y exquisita poeta, Dolores Ventimiglia de Galindo. Cautivó ella a la joven intelectualidad cuencana, pero agitó el avispero de celadores de la moral, a quienes escandalizó el que una mujer poetizara y que además opinara en contra de la pena de muerte con ocasión de la condena al indígena Tiburcio Lucero. Fue el pretexto para vilipendiarla hasta llevarla al suicidio, un temprano y firme repudio a la discriminación de la mujer. Consiguieron arrancarle la vida, mas no la persistencia de su voz conmovedora. El autor más representativo del grupo fue Luis Cordero, humanista, político, científico. Es el poeta de aplausos y quejas y de la elegía funeral a Dios, y también un adelantado de su promoción por la solidaridad con el mundo aborigen, lo que le llevó a poetizar con igual mérito, según los entendidos, en la propia lengua nativa. Cordero es un auténtico intelectual orgánico si lo observamos con respetuosa serenidad a la luz de Antonio Gramsci. En la siguiente generación, la de 1864, romántica también, iniciadora del modernismo, se destacan Miguel Moreno y Honorato Vázquez, quienes publicaron en edición conjunta Sábados de Mayo, poesía romántica, intimista, que conmovió a los contemporáneos porque empezaba a perfilar su identidad. Pero es Remigio Crespo Toral la figura dominante, no solo por su caudalosa obra poética. Él asumió el liderazgo ideológico de su grupo y fue un ensayista que logró pulir una prosa de reminiscencia martiana. Su poesía y sus ensayos normarán el gusto literario de la ciudad hasta bien entrado el siglo XX.
Proseguirá la generación de 1894, tardíamente modernista en el contexto latinoamericano, pero en la que destella con luz propia Alfonso Moreno Mora, y se escuchan las voces de Aurelia Cordero de Romero con su refinado mensaje a la hermana Tormenta, de ritmo vivaz, de tema sepulcral, romántico, anunciador de nuevos matices explosivos. También constan otros autores de valía: Juan Íñiguez Ventimilla, Alfonso Malo Rodríguez, Remigio Tamariz Crespo, agudo crítico y poeta. Vendrá a continuación la de 1924, vanguardista y posvanguardista, con Remigio Romero y Cordero, poeta de vasta producción, mejor recordado en el libro por su breve composición Elegía de las Rosas. Está Marie Corillet, liberada como mujer y como artista del peso de la tradición familiar y social. Su poema Bésame define mejor su franca actitud posmodernista, que en su tiempo habría vuelto a escandalizar a los celadores de la moral. Está César Andrade Cordero, que proporcionó dimensión telúrica al paisaje nativo y ensayó en temas íntimos: el amor, la muerte, la familia, un lenguaje plenamente surrealista. El autor que considero más importante, sin embargo, es un cuencano universal, César Dávila Andrade, cuyas circunstancias vitales le obligaron a consagrarse en forma exclusiva a la literatura. Cultivó el relato, que ha sido poco difundido. Un aporte de las letras nacionales e hispanoamericanas constituyen sus poemarios mayores: Oda al arquitecto, Catedral salvaje, Boletín y elegía de las mitas. Poema este último, labrado a filo de lenguaje, con elementos formales y sintácticos tomados de la propia lengua de los vencidos y también los poemas del llamado período hermético. Ascenderá después al escenario lírico la generación de 1954, francamente rebelde, bohemia, existencialista, aventurera, kafkiana, endurecida por la sal del océano. La integran poetas de indiscutible calidad, quienes convirtieron la poesía en arte de vivir, pero rodeados de un nuevo paisaje, la cultura universal. Para lograrlo disfrutaron de una lúcida longevidad. Están Jacinto Cordero Espinosa, Eugenio Moreno Heredia, Claudio Cordero Espinosa, recientemente fallecido, Alfredo Vivar. Y está el menor de la primera vertiente, Rubén Astudillo y Astudillo. La segunda vertiente es bastante prolífica. Se destacan en ella Jorge Dávila Vázquez, reconocido poeta, crítico y narrador; Alberto Ordóñez Ortiz, Sara Vanegas Cobeña, Catalina Sojo. Esta generación está representada en el libro por Efraín Jara Hidrobo como figura principal, porque fue quien más innovó el lenguaje poético, respaldado en su formación lingüística y en su entusiasmo por la crítica literaria. Entre el mundo de las evidencias, el almuerzo del solitario, añoranza y acto de amor, hasta la explosión de efecto sinfónico de Sollozo por Pedro Jara, hay progresión, un constante batallar posvanguardista experimental que pudo anonadar a muchos de sus contemporáneos, mas no negar el muy alto nivel alcanzado por la lírica gracias a su perseverancia y tenacidad en el pulimento y dominio de la forma, pues también concebí el poema como obra de arte perfectible. Jara fue un ejemplo motivador para los estudiosos del fenómeno literario y los secretos de la creación artística. Finaliza el estudio con la generación de 1984, posmoderna e inconforme, que guarda sincronía con las expresiones de incertidumbre universal, la modernidad líquida que llama Simone Baum, en la que estamos siempre en riesgo de abismarnos. Anotemos, sin embargo, que similar peligro fue anunciado para el siglo XIX por el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne, 1864, a través de uno de sus personajes, comillas.
Esta grieta era solo una boca del abismo de oscuridad que está debajo de nosotros, en todas partes. La sustancia más firme de la felicidad de los hombres es una lámina interpuesta sobre ese abismo y que mantiene nuestro mundo ilusorio. Cerrar comillas. Citado por Borges en Inquisiciones, otras Inquisiciones, de Bolsillo México 2013, página 233. Son poetas muy representativos de esta generación: Galo Alfredo Torres, Fernando Moreno Ortiz, Jorge Ariza Andrade, Cristóbal Zapata en la primera vertiente. En la segunda, el anunciado temor se expresa en las voces de María de los Ángeles Martínez, Sebastián Lazo, Juan Carlos Astudillo. Y ahora solo falta la generación de 2014, que mantendrá vigencia hasta 2043, es decir, hasta cuando algunos de los aquí presentes seamos polvo y ceniza, con perdón de Eliezer Cárdenas. En el mundo en que todo es simultáneo, vida y muerte incluidas, será difícil hallarle acomodo en esta rígida periodización. Sin embargo, le corresponderá recordar el primer centenario de nacimiento de varios literatos cuencanos de la generación de 1954. He mencionado únicamente a las figuras representativas, cuando en realidad integran el entramado generacional cerca de 150 poetas agrupados en un corpus establecido atendiendo a los valores estéticos y también al gusto colectivo en cada tramo de la secuencia temporal. Para lograr este propósito, me vi en la necesidad de seguir el rastro o el cazador furtivo, período tras período, de los poetas que han estampado huellas en la lírica cuencana a partir del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XXI. He averiguado por ellos con paciencia y entusiasmo. Cuando al fin los encontré, me he atrevido a convocarlos para que ocupara ordenadamente el puesto que la historia literaria les había asignado en estas páginas. ¡Qué osadía! Este ha sido un proyecto largamente procesado, en riesgo de tornarse interminable, pero sobrevino la pandemia y con ella la oportunidad de aprovechar el aislamiento obligatorio para procurarle configuración definitiva. Era también el momento de respaldarlo como esquema, apelando a la reconocida autoridad de José Ortega y Gasset. Según el maestro español, una generación se instala en un periodo de historia de 30 años, a partir de la fecha en la que accede a la etapa de gestación. Las primeras 3 décadas de vida de los seres humanos corresponden a su formación, modelada por el conjunto de valores integrales. Viene luego un momento de iniciación o gestación, entre los 30 y los 45 años de edad, durante el cual asimilan el aprendizaje transmitido, organizan su mundo y admiten o rechazan los valores inculcados, y también los que proponen quienes andan entre los 45 y los 60 años de edad que dominan la escena. Llega entonces la etapa de plena madurez o de gestión, entre los 45 y 60 años, cuando las personas se instalan en el mundo que edificaron y proyectan el legado que admitirá o rechazará la promoción del legado. En la década de 1930, en la cual José Ortega y Gasset diseñó su método, probablemente no muchas personas prolongaban su ciclo vital más allá de los 60 años. Esto, ya lo hemos visto, no sucedía en la lírica cuencana. Peor ahora para sobresalto de la seguridad social. Aunque poca oportunidad de actuar sobre el espíritu de la nueva generación tendrán quienes sobrepasan los 60 años de edad, porque su experiencia vital y cultural deberá competir con la memoria acumulada, congelada sería mejor decir, en los recursos informáticos. Concluida la etapa formativa del grupo, cuentan para la delimitación generacional los momentos de gestación y de gestión en vertientes de 15 años.
las etapas vitales en que los seres humanos estampan su huella en la historia. Este es el esquema que adopta Rom y el que he adaptado para observar el despliegue de las generaciones líricas cuencanas a lo largo de 2 siglos. En esta adaptación constan en la primera columna las 2 vertientes, en la segunda las fechas de nacimiento y de muerte, en la tercera la etapa de formación 30 años, en la cuarta la de gestación 15 años, en la quinta la de gestión 15 años. De esta suerte pertenecen a la misma generación, como proponía Ortega, las personas nacidas en una misma zona de fecha. El cuadro permite confirmar, además, la forma en que las generaciones se eslabonan, pues cada una se encadena de algún modo con la anterior y con la posterior. En el libro, una demarcación temporal y espacial preside el enfoque de cada generación bajo el subtítulo de El escenario, para no abundar en los desajustes y contradicciones que de hecho pueden presentarse y se presentan entre la ideología del sistema de valores de una época y el quehacer siempre callado del poeta. No debe olvidarse que también el poema se gesta en el silencio y que proviene a veces de una realidad que solo existe en el mundo inabarcable de la imaginación y de los sueños. Una vez descrito el escenario, he procurado establecer los rasgos de la fisonomía estética de los poetas, ubicados en cada segmento temporal. En lo que concierne al aparato crítico, he preferido aliviarlo, reservando las notas de pie de página para lo anecdótico, para aquello a menudo trivial que forma parte de la historia paralela, pero indispensable para valorar la propuesta. Las fuentes de consulta anotadas en el interior del propio texto constan en la bibliografía. Queda pues a vuestra disposición un libro que recoge el entramado temporal del proceso lírico de Cuenca. Quizás lo he urdido con objetable fervor y entrega apasionada, y aspiro a que venga en mi auxilio la certeza de que lo más enriquecedor de un proyecto intelectual no es su pasiva aceptación, sino el reto que plantea para la discusión y la polémica. Toda obra es un borrador, aseveraba Borges, idea que nos trae a la mente la imagen señera del padre Berroeta. Para concluir, reitero mi reconocimiento a la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, por la honrosa oportunidad de presentar el libro ante la Academia. Al doctor Simón Espinosa Cordero, respetado académico, por su palabra alentadora. Mi reconocimiento al doctor Francisco Proaño Arandi, que ha apoyado sin reservas la organización de este evento. Gracias al académico doctor Jorge Dávila Vázquez por el prólogo autorizado y cordial en que presenta al autor y motiva la aproximación de los lectores. Un agradecimiento especial a la Casa de Cuenca en la persona de su vicepresidenta, la señora Priscila Flores, por la cordial acogida para este acto de incorporación. Gracias a mis hijos, María Catalina y Marco Antonio, a mi nieta Ana Julia, a mis hermanos, especialmente a Rolando, a Catalina León Pesantes, mi directa compañera. Gracias, por fin, al sinnúmero de poetas, la mayoría difuntos, cuya pervivencia lírica ha dado forma y fondo al libro y ha propiciado este grato encuentro intelectual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En cuarto lugar, procedemos a la entrega del diploma y medalla correspondientes al nuevo recipiendario. Hace entrega la doctora Susana Cordero de Espinosa.
Pero antes permítame leer el texto del diploma. Dice así: la Academia Ecuatoriana de la Lengua correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios, trabajos idiomáticos y lingüísticos, además de otras circunstancias y atributos que distinguen al señor doctor Marco Antonio Tello Espinosa, decidió nombrarle académico correspondiente y lo recibió en tal calidad en sesión pública solemne de esta fecha con la lectura de su discurso reglamentario. Para dejar constancia de lo antedicho, se expide el presente diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Quito, 19 de enero de 2023. Susana Cordero de Espinosa, directora. Francisco Proaño Arandi, secretario. Ahora, por favor, sentarse. Escucharemos en nombre de la familia del nuevo académico a su hijo, doctor Marco Tello. Buenas noches con todas y con todos. Seré muy breve con la venia de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, un par de minutos nada más. No me corresponde en absoluto referirme al rigor académico que ya ha sido ampliamente plasmado por quienes corresponde. Agradecer en primer lugar a la Academia Ecuatoriana de la Lengua por este reconocimiento al aporte de mi papá a la literatura, a la lengua del país. Agradecer también a la Casa de Cuenca por su generosa acogida. Agradecer a todas y todos los presentes, amigos, en particular a las autoridades de la función judicial, al doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, al doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general, a las juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, a los compañeros, a los amigos de la función judicial, a las autoridades del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, a todos los amigos, las amigas, a mi familia, a mis tíos, a mi tía, a Catalina, a mi hermana María Catalina, a mi sobrina Ana Julia. Creo que es propicio, muy brevemente, rendir un reconocimiento y un homenaje también a Marco Antonio Tello Espinosa como persona. Sus principios, sus atributos, sus valores, nos ha sabido transmitir a nosotros como hijos, a mi sobrina como su nieta, y los tratamos de enalborar y sobre todo plasmar en nuestra actividad diaria, en nuestra actividad diaria, laboral, familiar, interpersonal. La honestidad, la transparencia, el rigor en la labor diaria nos ha sido ampliamente transmitida y tratamos de reflejar en nuestro día a día. Destacar también, muchas gracias, destacar también tu generación, tu bondad y sobre todo también ese profundo rigor, idea de lo justo, de la justicia, que tratamos también de plasmarlo. Expresar también que ha sido un año muy duro para tu salud, que en unión familiar hemos logrado salir adelante. Creo que es un gran privilegio para todos, para nosotros en particular, verte nuevamente completamente íntegro en tu intelectualidad, en tu estado físico, y creo que esta ocasión de este alto honor que nos ha privilegiado la Academia es un momento también para celebrar un nuevo espacio, un nuevo momento para seguir viviendo, para festejar la vida, el día a día, y bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este grato momento. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al finalizar este acto. Ahora, la familia, los hijos del doctor Tello, la Academia Ecuatoriana de la Lengua, agradecemos a la Casa de Cuenca por albergarnos en esta noche y les invitamos, pues, a la familia, a la Academia, a un cóctel que se celebrará aquí mismo, en la parte posterior del salón. Muchas gracias por su presencia.